Les voy a mostrar entonces ahora algunas fotos. Me dicen si se ve bien la foto, si escuchan. Sí, la foto se ve como una caja y se escucha. You are now unmuted. You are now muted. Como una caja. Bueno, vamos a obviar el comentario simplista y vamos a ponerle nombre que corresponda. Este es el baño termostático, la cuba de baño termostático de acero inoxidable con un regulador de temperatura, donde van a poner ustedes las probetas durante 30 o 40 minutos. Esta es la prensa con su medidor de formación del aro y no se ha colocado, se coloca aquí arriba el extensor. Este es el molde y este es el collarín del molde. Acá tienen, perdón, vista de frente la prensa, unas probetas ya rotas y el molde. Bueno, este es para recuperación de asfalto, un napso, no es para el ensayo. Tienen el horno para calentar y secar los materiales, una serie de tamices abajo, en el costado. Bueno, este es un elemento de fabricación casera, pero bastante efectivo, para hacer las mezclas. Esto es un doble barril, tiene doble chapa, y tiene la posibilidad de poner aceite caliente entre las dos chapas, ¿no? Esto se lo suele colocar sobre una especie de hornalla o un mechero para que caliente el aceite y el aceite mantenga la temperatura del recipiente. Ahí tienen unas probetas ya ensayadas, ven que están denominadas, tienen una marca determinada, y tienen el molde. Acá se aprecia bien el molde. Este es el molde, esta es la altura del molde, y este es el collarín para poder colocar y enrasar posteriormente. Bueno, este es el penetrómetro, la aguja para determinar la penetración del acero, perdón, de la pastilla de asfalto. Bueno, voy a ahora cerrar esto, volver a compartir la presentación para que vayamos sobre los gráficos y nos pongamos a discutir un poco esto. Bueno, de cada una de las determinaciones van a ser algunas determinaciones propias con ensayos y cálculos asociados. Bueno, ahí va a entrar, voy a dejar de compartir un minuto, volver acá, un minuto vamos a destinar, va a entrar el ingeniero Yunta a hacerles algunas consideraciones sobre los prácticos. Si está José, cuando quieras, ¿eh? Cuando quiera, José. Bueno, listo, gracias. Adelante, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien. Le voy a robar unos minutos acá al ingeniero Prieto, que gentilmente me los ha cedido, para mostrarle alguna cosita que son de orden práctico de los trabajos prácticos, y para ir adelantando un poquito. A ver si puedo. Esto me viene más fácil.
Bueno, ustedes van a ver la pantalla completa mía. Ahí deberían estar viendo una planilla con la lista de los trabajos prácticos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, profe. Sí, excepto lo que esté pasando acá con el trabajo práctico número 3, que todavía las fechas no las tengo actualizadas por el ingeniero Obredor, pero en principio están todos los grupos con los trabajos prácticos hasta el 5 completo. Me parece que me dijo que acá había uno o dos grupos que faltaban el trabajo práctico 3, pero que ya básicamente estaban cerrándose. Y tengo solamente un solo grupo que me ha presentado el trabajo práctico de ASTO, de pavimento flexible. Entonces, si bien la fecha del cronograma dice otra cosa, si se vienen acá, dice 18 de junio, le hemos estado indicando que lo que ha pasado con el cronograma en esta oportunidad es que por ahí ha habido algunas fechas que no han estado bien colocadas, en los trabajos prácticos sobre todo. Entonces, la idea es que el trabajo práctico se presente a la semana siguiente de que se termine el tema, y esto ya se terminó hace rato. Entonces, a los otros 3 grupos les pido que de forma urgente me presenten el trabajo práctico, porque después se me juntan con los otros. Ya van a estar teniendo datos para la semana que viene del de Shell, y ya van a tener trabajando también, y van a empezar con pavimento de hormigón, y entonces, bueno, se me junta después todo en un momento para corregir, digamos, los 3 prácticos que son, digamos, más neurálgicos de todo esto, por lo menos de diseño de pavimento. Así que les pido por favor que rápidamente me presenten las primeras versiones del trabajo práctico de ASTO. Digo primeras versiones pensando que puede haber siempre algún ajuste. Esa sería la urgencia más grande en los trabajos prácticos. Después ustedes están viendo que hay 3, que son el 8, el 9 y el 12, que están acá, los tengo pintados de amarillo, que dicen fotocopias al lado, y que son justamente las fotocopias que cada uno de los profesores le tiene que haber hecho, que están en la página de la cátedra, para colocarlas a modo de trabajo práctico. Entonces, excepto el tema que todavía no se da, que es pavimento de adoquines de hormigón, el resto ya pueden ir descargando esa fotocopia, le ponen una carátula, y si el profesor les ha dicho que agreguen algo más, lo agregan, y me mandan los trabajos prácticos que ya están, que entiendo que tratamientos y Marshall también ya estarían para poder presentarse. Y nos independizamos un poquito de las fechas esas que pueden estar erróneamente puestas en el cronograma, para ir dejando ya los trabajos prácticos cerrados antes que se vayan cumpliendo las fechas y nos acerquemos a fin del semestre. ¿Se entiende? ¿El fin de semestre es exactamente qué día? Y acá está bien, el día es este, el 2 de Lo julio. tenía por ahí. El 2 de julio. 2 de El julio último sería viernes. nuestra última clase. Esa es la última clase. ¿Mm? Y acá, en principio, la semana que viene, como hablamos esta mañana, Gustavo, ahí el 18 iría esta clase que está puesta el 25, o sea que me van a tener a mí el viernes que viene. Exacto. Por eso le digo que por ahí hay algunas fechas que están desajustaditas acá, y que, bueno, estamos tratando de dar aviso independientemente de que ustedes se guíen por el cronograma o no, para que ya vayamos dejando bien puesto este tema de los trabajos prácticos. ¿Hay alguna duda de esto en lo que a las cosas que les están faltando presentarme se refiere? ¿O por qué no han traído, por ejemplo, el método ASTO? Digo, capaz que a lo mejor se han fijado en la fecha nada más, y bueno, como son tan ordenaditos, no lo han cumplido. Bueno, no hablan ni los responsables de grupo, o sea que esto está bien. Profe, por el lado del grupo 4 sí está bien, todavía no le mandamos ASTO, lo regularizamos cuanto antes. Bueno, bien. No hay problema, no hay que disculparse de nada, más que el tema de las fechas no estaba. Lo segundo tiene que ver con los cálculos de tránsito que normalmente hacen para los diseños de pavimento. Y como siempre arrancamos con el método ASTO, normalmente ustedes se encuentran con una planilla que está bastante, digamos, está en realidad lo más prolija que le hemos podido conseguir, en el que aparecen unos coeficientes para poder calcular los tránsitos a futuro en función de las tasas de crecimiento. Entiendo que esta es la que han usado en el trabajo práctico, en la parte que les ha dado el ingeniero seguro.
¿Esto es correcto? Será correcto, porque nadie dice nada. Correcto, porque nadie dice nada. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿O cuál es el cuidado que hay que tener nada más? Digo, en la parte de abajo de la tabla, como ustedes están viendo acá, que yo lo he cortado más grande, está un ejemplo. Si ustedes lo agrandan, así como yo lo tengo agrandado acá, con cierta dificultad, pero se lee, y hay un ejemplo de cómo se hace para sacar un tránsito a futuro a partir de una tasa de crecimiento, y eso se hace con el factor este que tiene la letra A, ¿no? Que está en la columna en esas columnas, ¿ven? A, para cada tasa de crecimiento de estas que están acá arriba. Si ustedes van a usar esta tabla para hacer el cálculo de los coeficientes, para ingresar a la tabla hay que entrar con un número con la diferencia de los años del periodo que están sacando para sacar el crecimiento, más 1. Si ustedes sacan la cuenta acá entre 1975 y 1984, que es lo que muestra el ejemplo, este coeficiente A está en el renglón que corresponde a 10 años y no a 9, como nos estaría dando la cuenta en la diferencia. Voy a la tabla. Tendrían que entrar en la columna de año con este 10 y buscar el A que le corresponde a la tasa de crecimiento. Eso es para actualizar, por ejemplo, de un año inicial a un, como le hemos dado los datos nosotros de tránsito, de un año inicial a un año en particular. Pero después necesariamente tienen que volver a actualizar ese valor calculado otra vez en el periodo de diseño que le hemos dado. Este sería el año de fin de construcción que aparece por ahí. ¿Sí? Si ustedes calculan este valor de tránsito del modo que dijimos y actualizan, digamos, proyectan con la tasa de crecimiento el tránsito a futuro, lo que se hace en realidad normalmente es ir siguiendo esta forma de curva, que es la que tiene la forma de la exponencial, que es la que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Cuando utilizan esa fórmula para proyectar un tránsito a futuro, ahí sí, el coeficiente n, que es la tasa, que es el número de años entre el periodo que ustedes están considerando, sí es el 9 que corresponde a la diferencia de los números de años. Digo, estoy haciendo el mismo ejemplo entre 1975 y 84, si usamos la tabla o si utilizamos la fórmula directamente. Tienen la misma tasa de crecimiento los dos y por eso obviamente me están dando los mismos resultados. Al sacar un tránsito en un año inicial, la primera proyección, digamos, el final de la construcción de la obra, y luego el tránsito, el final de la vida útil, como en realidad no hace falta el tránsito medio, ¿qué hacen normalmente? Y lo que haría cualquier persona que quiere sacar un tránsito medio, tiene un tránsito final, un tránsito inicial, divide por 2 y saca el tránsito medio, con lo cual lo que están haciendo es hacer esto que está acá. Y ese punto 1 sería el punto del dato del tránsito que estarían calculando de ese modo. Cuando utilizan en realidad, en vez de esta cuenta, ese factor B que da la tabla, que saca el tránsito en el periodo, al utilizar ese factor, lo que ha hecho el que construyó la tabla es darles, en realidad, este que es el verdadero tránsito medio en el periodo, que es el que corresponde al 2, al punto 2. La diferencia en muchos casos de esto no es tan notable. Yo lo he sacado por acá, creo que es esto, fíjense, el tránsito medio calculado con el coeficiente B para este ejemplo da 1021 y sacando el medio da 1030. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Más a sabiendas de que a veces nuestras tasas de crecimiento están sacadas con ciertas hipótesis digamos, que a veces no se cumplen tan exactamente. Pero es lo que quiero que vean, por si prueban, sacando el tránsito medio de un modo o utilizando el coeficiente B de la planilla, ¿por qué les está dando distinto? Y esto cuídenlo mucho porque ya en la primera práctica que me presentaron ya hubo problemitas acá con el tema del tránsito y entonces
por eso te robaba, Gustavo, unos minutos más para tomar esta cuestión. Y lo segundo, importante también en el práctico de Ashto, es que en la página, a ver si estoy abierto. En la página de la cátedra, ustedes tienen ahí esto que se llama ecuación del Ashto 93, que es una aplicacioncita muy sencilla en el que ingresando los datos de módulo resiliente, de la subrasante, cantidad de eje equivalente, pim pam pum, y las variables básicas que utilizan para entrar en el nomograma, el que hacen a mano, calcula automáticamente con la ecuación de la Ashto el número estructural. Así que coloquen el gráfico con el nomograma marcado como hacemos normalmente, pero también coloquen una captura de pantalla de lo que les está dando el programita. Y entonces también tenemos la verificación de que estamos haciendo bien las cosas por las dos formas. Digamos. Después en el futuro, si quieren, no usen el nomograma, usen la ecuación y listo, ¿no es cierto? Y creo que por ahora nada más. Si tienen alguna duda en particular, sobre todo por ahí a lo mejor les puede alcanzar alguna duda de esto, lo vemos el lunes en la consulta para no cortar más el tiempo ahora de la clase. No hay problema, muy grave. Que pregunten ahora, bueno. que tienen el tema, lo que quieran. No le dejémoslo Bueno. cerrado, hay tiempo, no hay problema. Buenísimo, entonces. He dejado esto acá puesto en la pantalla porque es lo que normalmente más le cuesta por ahí, así que, como normalmente sé que también están grabando, está todo para ver, ¿no es cierto? No hay nada oculto acá. Ahí está una celda multiplicada por el coeficiente. A ver, no hay mucho, no hay demasiado, no hay cosas escondidas, digamos, ¿no? Y es lo que a veces les cuesta bastante. A ver, normalmente lo que hacemos nosotros es darle el tránsito inicial, que sería este que está acá, ¿no? La primera, entonces, actualización es al final de la construcción, que también le decimos en qué año se produce. Están los datos de los trabajos prácticos. Y a partir de allí, dependiendo de si es una carpeta, digamos, un pavimento flexible, tipo con mezclas densas, le damos un periodo de diseño más largo, y si es un tratamiento, le decimos que es un periodo más corto. Entonces ahí le damos el número de años que hay entre este año de inauguración y este año final. Y obviamente para pavimento de hormigón es la misma idea, nada más que obviamente son más años. Y no sé, a ver ahí, si hay alguna duda, si no, yo ya estoy, como se dice, para devolverte el mando. Profe, yo le hago una consulta rápida. El valor del tránsito medio diario anual promedio extraído de tablas, comparado, en lugar de hacer la media del inicial y el final, hacerlo con la fórmula de interés, pero para la media de años, ¿daría lo mismo? También. Debería dar igual. Ok, podemos usarlo así, digo, para ser estrictos, nada más. No sé si vale la pena así, tampoco. Pero debería dar igual. ¿Qué hacen muchos? Que yo también se los he visto. Van haciendo una actualización año a año y después suman todos los tránsitos. O sea, poner la formulita y actualizar. En vez de hacer todo este lío del periodo, sacan el tránsito de este año, lo actualizan poniendo n igual 1 al año siguiente. Van al renglón de abajo, el que calcularon del año anterior lo actualizan un año. O sea, van haciendo una actualización año a año y después suman todo y promedian. O sea, debe haber varias formas de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Debe haber varias formas de hacer lo mismo. Así que no hay problema. Por mí hagan la que a ustedes les vengan más cómoda. Yo les estoy mostrando nada más las dos que normalmente se han estado dando los trabajos prácticos, pero bueno, si bien podría ser la del medio del periodo así. Debiera darles igual. De última, verifíquenlo y si les da lo mismo, déjenlo. Bien, gracias, profe. No sé si se entendió esto de sumar todos los 10 años haciendo una actualización anual, digamos, nada más. Sí.
Sí, usar interés simple, pero Claro. año a año, acumulado, digamos. Acumulado del año, claro. Bueno, a ver, podríamos hacer una cosa. A ver. Si pongo 4,5 da 1014. Y el medio estaba dando 1021. Debe andar por ahí. Hay que ver si con el 4,5 no hace lío en el exponente y por eso uno no se notan algunos números distintos, pero no sé si vieron lo que hice. Al final le puse acá la mitad para ver si daba el mismo que el medio. Bueno. Y estamos hablando de poquitos vehículos, ¿no es cierto? Ustedes nunca pierdan de idea esto de que los tránsitos no son los 4 hierros del 8 y estribo el C cada 20, o las armaduras que a veces las calculamos al centímetro cuadrado porque estamos ahorrando 3 kilos más de hierro, porque en realidad las hipótesis que tenemos son tan variables que si da 1021, 1030 o 1035 no pasa absolutamente nada. Y tampoco va a ser sensible a la hora de sacar un centímetro más. En las armaduras les meten unos coeficientes de seguridad infernales, así que aparte. no sé qué es más preciso, si los 4 hierros del 8 o los tránsitos. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Duda con los prácticos y demás, las fechas y eso? No, bien. Por ahora, profe. No, todo claro. Bueno, no, todo claro. Entonces les pido, por favor, cuando puedan, que me manden, digamos, los trabajos prácticos esos que están faltando. Inclusive las fotocopias, así yo voy registrando ya que están listas con una carátula y demás. Y punto. Ahí, no sé, lo hará alguno de ustedes, que no hay que trabajar mucho, así que cuando se repartan los trabajos sean equitativos a la hora de que al que le tocó el trabajo práctico del ASTO, como decimos siempre, me tocó a mí. Algo que debiera hacerse más en equipo, por lo menos que no considere que alguno de estos trabajos con fotocopia es mucho trabajo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. De mi parte nada más, Gustavo, nos estaríamos viendo después. Bueno, dale. Hasta luego a todos, que estén bien. Chau. Chau, hasta luego. Fin de semana. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Les había mostrado, ya hemos visto vamos al tema de los cálculos. Bueno, lo primero entonces que van a calcular ustedes es la densidad máxima teórica de la mezcla, que antiguamente se calculaba como una fórmula y ahora la densidad máxima teórica de la mezcla se va a calcular con la realizada por el método Rice, método que les voy a mostrar enseguida para calcular la densidad máxima de la mezcla. Vamos a calcular los vacíos de la mezcla compactada, que es el porcentaje que indica la diferencia relativa entre la densidad teórica y la real para el grado de compactación alcanzado. Esto va a indicar la cantidad de vacíos de aire de la mezcla. La densidad teórica va a ser la que vamos a calcular por el método Rice y la densidad aparente es el peso unitario de la probeta. El cálculo para el peso unitario de la probeta, lo van a ver en la norma, es simplemente pesar la probeta en el aire y luego pesar la probeta sumergida en agua instantáneamente para poder determinar por diferencia la densidad o el peso unitario aparente de la probeta. Los vacíos del agregado mineral, que es otro de los cálculos, va a ser los volúmenes, o sea, el volumen de vacío ya calculado por el método anterior, más la densidad o el volumen aparente por el porcentaje de cemento asfáltico.
que va a indicar en realidad los espacios totales, es decir, los vacíos más la parte ocupada por el cemento asfáltico. Hay una relación que también hay que controlarla, que es la relación betún-vacíos, que va a estar dada por el porcentaje de asfalto en realidad que ocupa el asfalto relacionado al valor, a los vacíos de agregado mineral, en donde ahí vamos a poder determinar si hay un exceso de vacíos o hay un exceso de asfalto. Todos estos cálculos, con algunas dispersiones que ustedes van a poder, que la norma les permite tener, en donde las estabilidades pueden estar en el orden del más o menos 10%, la afluencia en el 20% y el peso unitario en el 1%. Si estos valores calculados quedan fuera de la tolerancia, deben ser descartados calculando con los promedios restantes. Es decir, que si ustedes toman un tenor de asfalto determinado y entre las estabilidades de cada uno de esos, vamos a suponer 3 valores, la estabilidad está en el entorno del 10, está bien, si la afluencia está en el entorno del 20, está bien, y si los pesos unitarios están en el entorno del 1%, están bien. Cuando hay un valor que se dispara, esa probeta se descarta. Por eso en realidad es bueno hacer 3 probetas, porque si una se dispara, si se dispara una de 2, les queda solamente una determinación, si se dispara una de 3, bueno, tienen por lo menos para hacer un promedio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar estos resultados. Empezamos a graficar los resultados en donde vamos a relacionar siempre tenor de asfalto, contenido de asfalto en porcentaje, con las distintas determinaciones. La primera entonces es vacíos, y en donde vamos a ver que a medida que van aumentando el tenor de asfalto, los vacíos van disminuyendo, cosa bastante lógica. En esta secuencia puede ser más achatada, menos achatada la forma, la curva, pero es lo lógico pensar, aumentamos el asfalto, se van ocupando los vacíos de aire por asfalto. En el segundo gráfico vamos a hacer los vacíos del agregado mineral versus el contenido de tenor de asfalto. Y obviamente la dispersión es mucho menor porque el vacío que se va llenando con asfalto se va desocupando de aire, es decir, que la suma de los dos es un entorno que varía bastante poco. A medida que yo voy aumentando asfalto, voy disminuyendo vacíos de aire, pero la componente de la suma de los dos más o menos mantiene un valor parecido. Obviamente la relación betún-vacíos a medida que voy aumentando el asfalto va siendo cada vez mayor porque el porcentaje de asfalto va aumentando y va ocupando tenores de asfalto, mayores volúmenes. La densidad es un tema bastante relativo y discutible, ya que si bien la densidad aumenta a medida que el tenor de asfalto va aumentando, es posible que ustedes tengan, después de un cierto punto, una baja de la densidad. Y si ustedes ven, entre 3,5 y 4, entre 4 y 4,5, y entre 4,5 y 5, la densidad ha ido en franco aumento. Sin embargo, entre 5 y 5,5, la densidad aumentó muy poco, a pesar de que el tenor de asfalto aumentó el 0,5%, igual que lo que venía aumentando. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en algún momento el asfalto empieza a ocupar vacíos. Entonces la mezcla es más compacta, es decir, hay agregados vacíos y vacíos ocupados por asfalto, que no son vacíos, pero se empiezan a disminuir los vacíos de aire. Ahora, cuando el tenor de asfalto sigue aumentando, y estoy seguro que si hiciéramos una probeta con el 6%, este punto sería más bajo, esto bajaría, habría una disminución en la densidad, y esto es porque el asfalto empezó a desplazar el aire. Ahora, una vez que desplazó el aire, que ya no le queda aire para desplazar, lo que empieza a desplazar por
unidad de volumen, es el agregado. Entonces empieza a separar el agregado y el agregado contribuye en la densidad a darle una mayor importancia, ¿no?, al concreto, al peso unitario del concreto asfáltico. Entonces empieza a desplazar agregado, que es más pesado, y empieza a ocuparlo el asfalto. Entonces, esto se ve claramente en este último punto, y si tuviéramos un punto más, casi les puedo asegurar o que no varía o que baja un poco la densidad. Bueno, en este gráfico de estabilidad hay una particularidad. Fíjense, con el 3,5 da una estabilidad. Y aumento al 4% y da una estabilidad más baja. Aumento al 4,5 y da una estabilidad más alta. Y coloco el 5% y da una estabilidad más baja. Y con el 5,5 sigue dando una estabilidad más baja. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, este valor es muy probable que sea ha quedado en el gráfico también a propósito para la discusión. Este valor es muy probable que sea un valor escapado, que haya un problema en la determinación. Pero esta secuencia de valores parecido a una campana de Gauss, parecido a lo que nos pasaba en el ensayo de compactación, es la lógica. Tengo un tenor de asfalto. Si esta determinación hubiera estado bien hecha, yo estoy seguro que este punto estaría por acá. Tengo un tenor de asfalto, aumento y me aumenta la estabilidad, aumenta la cohesión. Sin embargo, aumento el asfalto y me disminuye la estabilidad. Esto es, hay una mayor cohesión porque hay una mayor película de asfalto, pero hay una separación de agregados. Es decir, hay un problema ahí en la fricción. La película de asfalto es tan grande que empezó a castigar la fricción. Entonces baja la estabilidad. Conclusión, la estabilidad va aumentando hasta que empieza a disminuir. Con la fluencia ocurre una cosa bastante parecida. Fíjense, los valores atados a los mismos tenores de asfalto mantienen una fluencia bastante pareja, bastante constante. Fíjense que da una estabilidad alta y da una fluencia muy baja. Esto es coherente con la determinación. Es decir, da una alta estabilidad, es decir, que es rígida, y da la más baja deformación. Aun cuando estos valores se escapen de la generalidad del gráfico, entre sí guardan coherencia. El 3,5 da una estabilidad alta. No me pregunten por qué da una estabilidad más alta que el 4,5, pero da esta estabilidad. Y da una fluencia baja, lógico, porque tiene un grado de deformación mucho menor, es decir, una mezcla muy rígida. Entonces está en el orden de los 7, estos no son milímetros, son pulgadas, están décimas de pulgada. Da una fluencia bastante más baja a medida que la estabilidad va aumentando, ¿no? Es decir, va aumentando menor que la estabilidad de 11 que teníamos acá. El valor de la fluencia en general se mantiene bastante constante, atado siempre al valor de la estabilidad, el valor de la fluencia. Con todos estos gráficos, con todos estos datos, uno tiene que tomar la determinación y decir, bueno, ¿cuál es el tenor óptimo de asfalto? Y hay varias metodologías para poder determinar cuál es el tenor óptimo de asfalto. Entonces, por ejemplo, una puede ser, porcentaje óptimo de asfalto va a ser el que surja de el porcentaje de estabilidad máxima, el porcentaje de cemento asfáltico del vacío de agregado mineral que dé la especificación, dividido 2, es decir, promediar. Es decir, promediar este 4,5 y promediar del vacío de agregado mineral el valor que dé la norma. Y vamos a suponer que la norma dio 13 y pico, cortamos la curva y a lo mejor es el 4,2, el 4,3 o el 4,7. Entre el 4,7
y el 4,5 hacemos el promedio y ese va a ser el tenor óptimo de asfalto. Con este tenor óptimo de asfalto, yo voy a volver a moldear 2 o 3 probetas y voy a repetir todos los ensayos y voy a verificar el valor de estabilidad, el valor de fluencia, el valor de vacíos, el valor de vacíos en agregado mineral y la relación betún-vacío. Y si todos esos parámetros se cumplen, voy a decir, esta es la fórmula hasta acá correcta. Sin embargo, bueno, vuelvo a otra metodología para no irme. Esta es una propuesta. Estabilidad máxima más vacíos de agregado mineral. Yo también puedo hacer lo siguiente. Digo, estoy diseñando una mezcla cerrada. Los vacíos deben estar entre, dijimos, 3 y 5. Entre 3 y 5. Entonces digo, en 5, corta acá. 3, corta acá. El medio entre los dos me da el 4,4, por ejemplo, en este gráfico. Bueno, 4,4. Voy a la estabilidad, siempre la estabilidad va a estar presente, la estabilidad máxima siempre va a estar presente, 4,5 y 4,4. Y hago el promedio de esos dos. Y saco un valor óptimo de asfalto. Tomo la estabilidad, tomo los vacíos y tomo los vacíos del agregado mineral, si quieren. Y promedio entre los tres. 4,4, 4,7, lo habíamos dicho antes, y 4,5. Y entre ellos, promedio, entre esos tres valores, promedio un valor. Y me da 4,6. Y ese 4,6 entonces empiezo a moldear una serie de 3 probetas y les hago la determinación de estabilidad de fluencia, calculo los vacíos, calculo la densidad máxima teórica, etcétera, etcétera, etcétera. Peso unitario, vacíos de agregado mineral y demás. Ahora, esta determinación de estabilidad, cumpliendo con todas los parámetros, tiene que cumplir con una última condición, que es la estabilidad residual. Y esta estabilidad residual la voy a calcular con la diferencia de diferentes estabilidades para la misma dosificación, con un grupo de probetas sumergidas en agua durante 24 horas y con probetas al aire durante 24 horas. Es decir, que voy a tener un grupo de probetas, un grupo de 8 probetas, generalmente, en donde voy a sumergir durante 24 horas 4 y voy a sumergir voy a dejar en el aire un grupo de 4 probetas. Luego de las 24 horas voy a agarrar las 4 probetas en el aire, las voy a someter al ensayo de estabilidad y fluencia, pasándolas por el valor termostático y todo. Voy a obtener un valor promedio de las 4. Lo mismo voy a hacer con las que estuvieron sumergidas durante 24 horas. 24 horas sumergidas, las llevo al baño termostático para darles la temperatura de ensayo, las ensayo y voy a obtener un valor de estabilidad. El valor de estabilidad de las probetas sumergidas tiene que ser mayor al 75% del valor de estabilidad de las probetas normales o en el aire. Si eso se cumple, si ese valor es mayor o igual, si eso se cumple, entonces puedo dar por bueno el ensayo y decir, este es el tenor óptimo de asfalto. Si ese valor no se cumple, entonces tengo que volver a rediseñar la mezcla. Entonces tendré que ver, punto 1, aumento el filler para darle mayor adherencia y durabilidad a la mezcla, varío el tenor de asfalto y vuelvo entonces a, si mi decisión está en aumentar el filler, diré, bueno, con este tenor de asfalto,
que ya habíamos fijado, el 4,6 o el 4,7, y con un tenor de asfalto del 1%, voy a aumentarlo al 1,5 o a 1,25 o a 1,30. Y voy a volver a hacer el ensayo. Si la estabilidad residual me cumple, los valores están bien. Es decir, en realidad me tiene que cumplir todos los valores, ¿no? La estabilidad, los vacíos del agregado mineral. Como entendemos que estaban dentro del entorno, es muy probable que esos valores los cumplan, y vamos a la estabilidad residual. Y si eso cumple, entonces esa será la nueva dosificación y el nuevo valor de contenido de cemento asfáltico óptimo. Si eso no se cumple, entonces vamos a tener que volver a, por ejemplo, considerar un mejorador de adherencia o, por ejemplo, aumentar el tenor de asfalto y hacer, bueno, en lugar del 4,6 que teníamos, llevarlo al 4,7, al 4,8, y entonces poder cumplir con el valor de estabilidad residual. Recién cuando se cumplen todos los parámetros, incluido la estabilidad residual, que tiene que ser mayor al 75, yo puedo decir, esta es la fórmula de mezcla aceptada. Bueno, acá está la bibliografía del trabajo. Entonces, ahí daríamos por terminado lo que es la dosificación de la metodología Marshall. Bueno, esto es, esta es el diseño de mezclas de concreto asfáltico en caliente, y que les sirve a ustedes tanto para poder diseñar una mezcla como para poder controlar una mezcla ya diseñada. Quiero mostrarles cómo es el ensayo Rice. Sí me sale. Vamos a ver. El ensayo de Rice, lo frené. El ensayo de Rice consiste en la determinación de la densidad teórica máxima mediante la utilización de una bomba de vacío, en donde lo que vamos a hacer es colocar una muestra del material que vamos a usar para elaborar la probeta, una muestra desgranada del material granular envuelto las partículas con cemento asfáltico, y la vamos a meter en un frasco especial, en donde vamos a medir la diferencia de volúmenes entre el frasco lleno solamente con agua y después el frasco lleno con agua y la muestra de material sin vacíos. Es decir, que lo que nos va a dar por diferencia es realmente el volumen real del agregado más el asfalto. Esa va a ser la densidad teórica máxima. Ya conocemos el peso porque pesamos el material, lo que necesitamos determinar es el volumen. Este es el procedimiento. Ensayo Rice, norma ASTM-D 2041. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación de la gravedad y densidad teórica máxima de las mezclas asfálticas no compactadas a una temperatura de 25 grados centígrados. Equipo. Un frasco volumétrico de vidrio de paredes gruesas con una capacidad de 4.000 mililitros. Balanza con una precisión de 0.1 gramos y conforme a los requerimientos de especificación de ASTM-D 4753. Bomba de vacío o aspirador de agua, capaz de evacuar el aire desde el contenedor de vacío a una presión residual de 4 kilopascales o menos. Manómetro de presión residual o calibración absoluta, medidor de vacío. Se utiliza para la confirmación de la presión que se aplica al recipiente y será capaz de medir la presión residual de 4 kilopascales o menos.
Termómetro calibrado de vidrio de rango adecuado y con subdivisiones de escala máximo de error de 0.5 grados centígrados. Baño de agua capaz de mantener una temperatura constante de 25 más menos 1 grado centígrado. Válvulas de vacío para facilitar el ajuste de vacío que se aplica a los recipientes con la muestra. Horno capaz de mantener una temperatura constante de 110 más menos 5 grados centígrados. Muestra de ensayo. La muestra de ensayo se obtiene de acuerdo a la especificación ASTM-D 979. El tamaño de la muestra deberá estar de acuerdo con los requerimientos indicados en la tabla número 1 de la guía. Calibración de los recipientes. Calibrar el frasco volumétrico determinando adecuadamente el peso del agua requerido para llenarlo a la temperatura de 25 más menos 1 grados centígrados mediante el uso de una placa de vidrio que sirva de cubierta. Procedimiento. Si la mezcla para pavimentación se ha preparado en un laboratorio utilizando los agregados secados al horno hasta peso constante, proceda de la siguiente manera. Una vez que la muestra esté seca y si bien ésta se encuentra todavía caliente, separar las partículas de la muestra a mano teniendo cuidado de no fracturar las partículas minerales. Se enfría la muestra a la temperatura ambiente y luego se pesa el recipiente con la muestra. Agregar suficiente agua a una temperatura de 25 grados centígrados para cubrir la muestra completamente. Coloque la tapa en el recipiente. Remueva el aire atrapado en la muestra aumentando gradualmente la presión de vacío hasta que el manómetro de presión residual marque 3.7 más menos 0.3 kilopascales de mercurio durante un periodo de 15 más menos 2 minutos. Agite el frasco con el contenido mediante un dispositivo mecánico o manual a intervalos de alrededor de 2 minutos. Inmediatamente después de la remoción del aire atrapado, proceda con una de las siguientes determinaciones. Peso en el aire. Lentamente llene el frasco tratando de no introducir aire en la muestra. Coloque el frasco en un baño de agua durante 10 más menos 1 minuto hasta estabilizar la temperatura, sin sumergir la parte superior del frasco. Medir y registrar la temperatura del agua en el frasco. Retire el termómetro y llene totalmente el frasco utilizado y cubra con la placa de vidrio teniendo cuidado de no atrapar el aire por debajo de la placa. Determine la masa del frasco, placa y sus contenidos completamente llenos de agua. Muy bien. Esa es el ensayo RICE. Entonces lo que van a tener ustedes es el peso, en definitiva, el peso de la muestra. Lo que hacen con esa determinación de un peso con respecto al otro es determinar el volumen. Una vez que tienen el volumen, lo que hacen es, con el peso de la muestra en el aire, es determinar la densidad máxima. A ver si voy a mostrarles que voy a mostrarles ahora. Denme un minuto, por favor. Es el que se hace para determinar el peso específico de la probeta. Es el D minúscula. Peso específico Bull de las briquetas. Norma ASTM-D 1188. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación de la gravedad específica Bull de especímenes compactados de mezclas bituminosas recubiertas de parafina. Equipo. Balanza. Estará equipada con un aparato adecuado para permitir el peso de la muestra mientras está suspendida en el agua. Baño de agua, para sumergir la muestra en agua. Materiales: parafina, espuma de poliuretano, una capa de espuma de un mínimo de 50 por 50 centímetros para la superficie de trabajo con 12.5 milímetros de espesor. Cilindro de calibración, un cilindro de aluminio de caras lisas de 100 milímetros por 60 milímetros. Muestra de ensayo. Los especímenes pueden ser moldeados en el laboratorio o ser cortados de pavimento bituminoso en el campo.
Las muestras de campo deben ser obtenidas de acuerdo con la práctica ASTM-D 979. Procedimiento. Determinar el recubrimiento de los especímenes de prueba. Determinar la gravedad específica de la muestra sin recubrir de acuerdo con el método de prueba ASTM-D 2726 y utilice los datos para calcular el porcentaje de agua absorbida por la muestra. Si el porcentaje de agua absorbida por la muestra es superior a 2%, continuar con el procedimiento descrito a continuación. Si el porcentaje del agua absorbida de la muestra no supera el 2%, la gravedad específica de la muestra sin recubrir se realiza con el método de prueba ASTM-D 2726. Masa de la muestra recubierta. Sobre una superficie dura, cortar 2 piezas de parafina de 100 por 100 milímetros y una de 100 por 200 milímetros. Cubra toda la superficie del espécimen de ensayo con espuma de poliuretano y parafina derretida en una capa suficientemente gruesa como para que selle todos los vacíos superficiales. Deje enfriar al aire a la temperatura ambiente. Luego pese. Determinar la masa de la muestra recubierta en un baño de agua a 25 grados centígrados. Bueno, acá estoy, no me fui. Les cuento entonces
las dos alternativas. Una para la determinación de los pesos específicos unitarios, que es la que vieron en general. En realidad no se hace con parafina, se sumerge directamente. La probeta se hace, como se hace tan rápido, no alcanza. La parafina es para impermeabilizar la probeta y que el agua no penetre y enmascar el resultado. Lo que hacemos con la diferencia de pesos del agua en el aire y en el agua es determinar el volumen exacto. El volumen versus el peso de la probeta es lo que nos da la densidad aparente, porque el volumen que estamos tomando es volumen con vacío, mientras que en el RICE estábamos tomando volúmenes sin vacío. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno es densidad teórica máxima y la otra es la densidad aparente. Bueno, no hay mucho más que la metodología Marshall. Sí les voy a mostrar ahora. Yo necesitaría compartir para mostrarles. No, primero tengo que abrirlo acá. Quiero mostrarles una modificación que hizo la gente de Santa Fe para poder utilizar la metodología Marshall con mezclas en frío. ¿Cuál es el problema de las mezclas en frío? Las mezclas en frío hechas con emulsión, el inconveniente más grave que tienen es la posibilidad de compactar una mezcla con emulsión dentro del molde Marshall. Conclusión, es imposible porque la emulsión tiene agua y el agua no hay manera de compactarla. Entonces, ellos hicieron unas determinaciones, más allá de que las mezclas en frío, el método Marshall no está pensado para mezclas en frío. Las dosificaciones antiguas para las mezclas en frío se hacían con otra metodología, se hacían con la metodología, el método Florida, otro tipo de dosificaciones. Sin embargo, uno podría, mediante algunas consideraciones, utilizar la metodología Marshall para mezclas en frío. Fíjense, la gente de Santa Fe, ahí están viendo una presentación, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, ingeniero, se ve. Entonces, utilizan el Marshall con una consideración particular, que es la de usar la metodología Marshall con un molde con orificios, ¿no? Y una prensa de compactación distinta, con algunas modificaciones de la original. Entonces, fíjense lo que hacen. Le hacen unos orificios al molde. Este es el molde, este es el collarín. El molde va colocado, collarín arriba, y este es el pisón de compactación. Entonces, son unas perforaciones cónicas de adentro hacia afuera, que permiten que el agua escurra, mezclan los áridos a temperatura ambiente, incorporan agua necesaria para prehumectación y mezclar, igual que en cualquier mezcla en frío, incorporan la emulsión, dejan que la emulsión rompa, 30 a 60 minutos, ponen la base del molde perforado, un disco de papel, luego la mezcla, aplican golpes con espátula o varilla para acomodar las partículas y áridos, no compactar, nivelan superficie, colocan otro disco de papel. Esto es para evitar arrancar material y que se peguen, ¿no? Porque una de las cosas, las primeras fallas que tienen los laboratorios es olvidarse el extractor de testigo, de probetas del molde. La probeta del molde, para sacarla, hay que utilizar una pieza especial que se llama extractor de probetas. Si no, lo tienen que agarrar a golpes la probeta y la deforman, ¿no? Es la primera cosa que se olvida.
Entonces, esto de colocar discos de papel y todo es para que no se vayan adhiriendo. Ponen el disco de otro disco de papel, apoyan el pisón de compactación, lo ubican en la prensa, aplican una carga con una velocidad más o menos parecida, pero con una carga determinada, mantienen la carga y lo que hace es que durante el momento en que la carga está ejerciendo presión sobre la probeta, el agua empieza a salir. Debería salir agua, y esta es una de las condiciones que ponen, fíjense, tiene que limpia. En caso contrario, hay que dejar reposar la mezcla por más tiempo porque significa que la emulsión no cortó. Entonces lo que están haciendo es sacar la mezcla están sacando emulsión, ¿no? En lugar de agua. La particularidad de esta es que hay que curar en estufa a 60 grados no menos de 24 horas hasta peso constante por la humedad de la probeta, cosa que no nos pasaba con las mezclas de concreto asfáltico en caliente. La dejan 12 horas a temperatura ambiente y ensayan después, según Marshall, y ya ensayan la estabilidad residual. Bueno, esto es el proceso constructivo en planta, distribución manual o con terminadora. Esto es lo que quería. Habilitación al tránsito. Bueno, las mezclas en frío tardan un poco más en acomodarse, ¿no? En curarse y expulsar el agua propia de la mezcla. No es más que esto. No me interesa que lo sepan. Obviamente lo hacen en frío y lo pueden hacer en planta tranquilamente. Quería mostrarles, sí, quería mostrarles esta consideración del Marshall para las mezclas en frío, como dónde está la principal diferencia. El resto después, bueno, es una vez que el agua se expulsó de la probeta, ya está, porque saben que el cemento asfáltico, o sea, la emulsión es, una vez cortada y evaporado su solvente, es cemento asfáltico, no es otra cosa. Sí habrá que ver a la hora de dosificarla cuál es la cantidad de agua que necesitan para que la mezcla sea trabajable. Eso ya es otro tema. Quería mostrarles fundamentalmente los dos videitos del ensayo Rice y de la determinación del peso unitario, y ustedes pueden googlear cualquier video de ensayo Marshall para ver cómo es la secuencia del ensayo, y eso seguramente a la hora de ponerse a estudiar lo van a hacer. Yo quería tener claros, que tengamos claros estos conceptos. Es decir, en líneas generales, nosotros vamos a diseñar una mezcla de concreto asfáltico en caliente con la metodología Marshall, basados en el ensayo de estabilidad y fluencia y algunos otros ensayos complementarios, de manera de determinar el tenor óptimo de asfalto para una mezcla en caliente. Tamaño máximo de 1 pulgada, consideración de los agregados naturales o triturados o manufacturados, cuya granulometría permita la incorporación de vacíos en la mezcla, que tengan las características de limpieza, de resistencia al desgaste y de granulometría que indican las normas. Tamaño máximo del agregado, nunca más de 1/3 o 1/4 de la capa que van a construir. Cemento asfáltico adecuado a la mezcla que van a construir, o convencional o modificado, con las consideraciones en la temperatura del lugar en donde van a construir la mezcla. Esto es, ya sea en una zona cálida, y utilizarán un cemento asfáltico más frío, ya sea en zonas más cálidas, más frías, utilizarán un cemento asfáltico más blando.
Será convencional o modificado en función de la consideración que hagan con el tipo de mezcla. Si es una mezcla especial, seguramente van a tener que usar asfaltos especiales. Si es una mezcla convencional, un asfalto convencional. Luego, la incorporación del filler. La incorporación del filler es prácticamente ya un hecho y casi, les diría, obligatorio en lo que son las mezclas más modernas. Generalmente el filler más utilizado y que mejor resultado da es la cal aérea, la cal hidratada, en donde también incorporan un ensayo que es el ensayo de concentración crítica de filler. Y con estos componentes, salvo algún aditivo que tenga necesidad de evaluar, entonces se dosifica con la metodología Marshall. 15 probetas con tenores de asfalto rondando el 5%, 2 por encima, 2 por debajo, 3 probetas en general con cada tenor de asfalto, promedio de las 3, y los gráficos, la determinación con los gráficos que les mostré, estabilidad en función del tenor de asfalto, fluencia en función del tenor de asfalto, densidad en función del tenor de asfalto, vacíos del agregado mineral, relación betún-vacío. Posibilidad de elegir el tenor óptimo de asfalto, tomando el promedio entre los vacíos pedidos de la mezcla, más el tenor de asfalto que nos da la máxima estabilidad, un valor. Vacíos del agregado mineral, más vacíos, más estabilidad máxima, otro posible valor. Con el valor elegido se vuelven a moldear las probetas, se vuelven a hacer todos los ensayos y finalmente, cumpliendo todos los parámetros de estabilidad, de fluencia, relación betún-vacíos, de vacío del agregado mineral, de vacíos en la mezcla, se hace el ensayo de estabilidad residual. Si ese ensayo de estabilidad residual cumple, es decir, que la estabilidad de las probetas que han estado embebidas durante 24 horas tiene una estabilidad mayor al 75% de las que han estado en el aire, entonces la mezcla es satisfactoria. En planta, una vez que ustedes ya están dosificados, ya tienen dosificada la mezcla, van a poder tomar de la salida de la planta un pastón, van a moldear una probeta y van a controlarle la calidad, la estabilidad, la fluencia y todos los cálculos que el Marshall llegue. Es decir, que ustedes no van a elaborar la probeta, no van a hacer la mezcla para la probeta, sino que van a tomar la mezcla directamente de la salida de la planta, cuando la planta está en régimen. Esa es la posibilidad de control de la mezcla asfáltica. Bueno, hasta acá. No hay más para el Marshall, hay mucho más para hablar y demás, pero bueno, creo que es suficiente para lo que nos interesa conocer. Clase próxima entonces, el viernes que viene, no voy a tener el gusto de estar con ustedes. Va a estar el ingeniero Yunta dándoles lechadas asfálticas. Y quedo ahora a disposición para alguna duda de este tema. El tema, incorporan ustedes en la carpeta una dosificación completa nada más, porque la metodología Marshall son ensayos de laboratorio, entonces no tiene ningún sentido, no hay cálculos para hacer, salvo que ustedes tengan todos los ensayos de laboratorio. Así que los escucho si hay algo para comentar, y si no, los despido, lo que quieran. Por mí, No, ingeniero, todo claro. Ingeniero. Bueno, muy bien. Bueno, supongo que han estado todos, pues estaban todos conectados, así que yo quiero creer que están del otro lado. Por ahí tengo la sensación de que dejan
la máquina y se van, pero esto es una fantasía, digo, de esta virtualidad. ¿Eh? Bueno, No, no, pero estamos. Al menos estamos. Sí, eso creo yo sí, de los demás también. suponemos que sí, claro. Miren, esto es el cuento este es como la mujer de la carnicería. La mujer que va a la carnicería y el carnicero le dice, usted no se fija en lo que yo le pongo en la balanza. Y entonces el peso, ¿no? Lo que pesa. Entonces la mujer le dijo, no, dice, la verdad que no me fijo, porque si usted me está dando de más o de menos, que sería la duda razonable, yo pierdo un poco de carne, pero usted se transforma en un ladrón porque me está robando. Así que en definitiva el problema es suyo, no mío, ¿eh? Bueno, esto pasa, uno está y supone que del otro lado también están atentos. Bueno, bien, entonces si no hay nada, los despido y nos encontramos en la próxima clase, que conmigo va a ser ya con pavimentos de adoquines de hormigón. Pavimentos de adoquines de hormigón. Este, bueno, muy bien. Bueno, tengan un fin de semana, cuídense, por favor, cuídense mucho, ¿eh? Cuídense y cuiden a los parientes, sobre todo en estas épocas los más grandes, ¿eh? Bueno, que estén bien, hasta luego. Chao, hasta Buen luego, fin de ingeniero. próximo. Hasta luego. Bueno, ingeniero, hasta luego. Nos vemos.
You are currently the only person in this conference.